Ya en muchos vídeos anteriores a este he hablado del futuro de España. Un futuro imprevisto, un futuro que pocas personas podían prever. La situación, no solo en España, sino en Europa, en el mundo, es bastante crítica por las sucesivas guerras que han ido aconteciendo, ¿no? Que aparecen cada día un conflicto nuevo, ¿no? Entonces, España, pocas personas podían predecir que España llegue a resurgir, digamos, de sus cenizas y llegue a ser una potencia mundial como lo fue durante muchos siglos en el pasado. Había aquel dicho antiguo, creo que lo inventó Felipe II, aquel, que decía que en España no se ponía el sol. Bueno, era una, digamos, una parábola o una filosofía que quería decir que donde hubiera españoles estaba el sol. Quiere decir, porque había colonias de España en Sudamérica, en Centroamérica, en Asia, en África, en todo el mundo. Entonces llegó a ser una potencia mundial. Nosotros, los españoles, fuimos los que, digamos, no conquistamos, ¿no? Descubrimos las Américas. América del Sur, América del Central, América... Es decir, conquistadores, aventureros y piratas. Ha habido de todo en España, pero ha sido un país en que todas las potencias antiguas estuvieron en España gobernando, tanto judíos como romanos, como godos, como árabes. Llegó a ser un tiempo, 700 años, toda España árabe. Sí, después, pero eso ya lo diré ahora en un rato, a cuento de que España llegan a ser todos árabes. Pues fue por una predicción o maldición que puso el rey Salomón, que estuvo en España también. No solamente él solo, claro, realmente estuvo una colonia grande que persiste todavía de judíos en España, en Toledo, sobre todo en el centro de España, que es muy conocida, muy popular, la judería de Toledana, que son varios judíos donde viven todavía generaciones futuras que han nacido en España. De hecho, la colonia judía en Toledo, en España, digamos, están por todo el mundo, es la colonia más antigua del planeta. Es decir, porque Salomón estuvo en Toledo. ¿Para qué? Salomón construyó en Toledo muchas cosas. Fue destinado a Toledo, hijo del rey David, Salomón, que fue el rey de Israel, el que construyó el templo de Salomón para tener dentro el arca de la alianza que había construido no simplemente él, había ordenado Dios a Moisés que construyera un arca, que era el método que Dios hablaba con el pueblo de Israel, que entonces era el pueblo de Dios, que es decir, que digamos el arca de la alianza, vamos a decirlo en términos modernos, un receptor transmisor, que Dios cuando necesitaba hablar para el pueblo de los pueblos de Israel, hablaba por medio del arca. Dios hablaba. Entonces el sumo sacerdote en el templo de Salomón entraba y con precaución y Dios le daba órdenes. Entonces el sumo sacerdote hablaba a los levitas hablaban al pueblo sobre ciertos cambios o batallas, conquistas o para repeler el enemigo, porque hasta el día de hoy todo el mundo ha tenido ira y odio y envidia hacia el pueblo de Israel, al pueblo judío. Es decir, porque llegó a ser muchos siglos el pueblo de Dios. Hoy no. Hoy el pueblo de Dios son gente de todas las tribus, razas, lenguas, a raíz de Jesucristo, son el pueblo de Dios. Que es decir, antiguamente eran, digamos, el pueblo de Israel descendientes todos del patriarca Abraham, luego Jacob, Judá y tal. Pero ya a raíz de Jesucristo, a raíz del asesinato de Jesucristo, el Hijo de Dios, llegó a ser el cambio diferente. Entonces Dios no escogió solamente a judíos para hacer un pueblo a escala mundial, sino gente de todas las naciones. No necesitan sencillamente ser judíos, sino romanos, griegos, de cualquier país, españoles. De hecho, se habla mucho en la Biblia de España. Casi todo el mundo quería ir a España, ¿no? No es casualidad, ¿no? Por ejemplo, si leen, es curioso, el profeta Jonás, aquel profeta que Dios mandó para censurar a Nínive. Y Nínive era un pueblo muy rebelde, era una nación que odiaba al pueblo de Israel y eran muy crueles, ¿no? Cuando hacían una batalla, cortaban la cabeza de los enemigos de aquel pueblo, la colgaban en los muros, descuartizaban, quemaban a la gente, etcétera. Y entonces Dios mandó a Nínive, a Jonás, un profeta. Pero Jonás le daba miedo ir a Nínive. Se había olvidado Jonás que Dios le protegería de todas maneras.
pero le daba miedo por la crueldad de aquellos hombres. Y entonces dijo, pero es curioso, son detalles, no son detalles que parecen pasar desapercibidos, pero si lo miras, te das cuenta de un detalle único en la Biblia. España. De toda la Biblia siempre se habla como un centro de muchas situaciones y profecías, España, que tenía diferentes nombres. Antiguamente se llamaba los hispanos, los tartesos, Tarsis, España, Hispania, bueno, cambió dependiendo de la cultura que ve en España. Y entonces Jonás, dice la Biblia, que tenía miedo y que tomó un barco, pero Dios hizo que hubiera una tempestad y tal, que todos los barcos se hundieran casi, y Jonás tenía miedo y le había dicho a la gente, no, mire, yo es que Jehová Dios me ha mandado a Nínive para predicar, que se arrepientan aquella gente, y tuve miedo y me dirigía a España, que entonces tenía otro nombre, a Tarsis, los tartesos, los españoles, que siempre España figura siempre en el centro geográfico y a escala mundial en el pueblo antiguo. Entonces, si miran, por ejemplo, la Biblia, el apóstol Pablo en la carta a los romanos lo dice varias veces, quiero ir a España porque necesariamente, porque en España era, o sea, Israel en aquel tiempo era una colonia romana. Como Roma era una potencia mundial en aquel tiempo y tenía colonias en Alemania, en Francia, en España. Entonces Pablo quería ir a predicar, porque había sido judío, perseguidor de cristianos, pero luego en una visión, camino a Damasco, el apóstol Pablo, Dios, el Hijo de Dios, Jesucristo, le hizo caer del caballo, le dejó ciego por un tiempo y le dio un aviso. Dice, ¿por qué me persigues? Y claro, él oyó la voz, pero no veía nada. Y dice, ¿quién eres? ¿Quién eres? Yo soy Jesús, al que tú persigues. Bueno, Jesucristo ya había muerto, lo habían matado los judíos. Pablo era fariseo, estaba entonces con los asesinos de Jesucristo, odiaba Pablo a los cristianos, pero en esa visión, pues Jesucristo le habló y dijo, ¿por qué me persigues? Jesucristo conocía los corazones, conoce los corazones de cada persona. Y sabe que ese hombre era fanático, pero no era ignorante. Ella le había enseñado al pequeñito que los cristianos, y eran judíos los primeros cristianos, todos. Jesucristo era judío. Entonces, que no, que eso, nosotros, eso, somos los fariseos, lo que... En fin, le habían comido la cabeza, como a mucha gente, y Pablo le habían convencido que había que perseguir, matar a los cristianos, que eso. Y perseguía a los cristianos en medio mundo. Le daban cartas militares para que tuviera autoridad. Pero en ese momento Pablo, pues, cayó, oyó solamente la voz, no veía a quién le estaba hablando. ¿Pero quién eres, Señor? Yo soy Jesús, que persigue. Y entonces le dijo Jesucristo, ahora te haré, porque veía el corazón de aquel hombre, era fanático, pero no, era ignorante en ese aspecto. Ahora te haré una voz mía de las naciones, y irás a muchos pueblos y predicarás. Y efectivamente luego Pablo fue un predicador fantástico, fanático al mano poder, y todo el mundo le quería, porque Pablo era un hombre que sí se equivocó, hay mucha gente que se equivoca, le enseñan de pequeñito una religión, la que sea, y está convencido hasta que conoce la verdad. Y Dios conoce quiénes son los corazones humanos. Hay gente que le han enseñado de pequeñito tal asunto en la política, en la religión, lo que sea, y se cree que es eso. Luego alguien viene, le abre la mente y dice, mira chico, este es el futuro, la humanidad, este es el pasado, esta es nuestra esperanza, tal. Mira, y la Sagrada Escritura, Jesucristo, esto es todo milagro, tal. Bien, y mucha gente en la Biblia quiere ir a Tarsis. Quería ir a Tarsis. Pablo estuvo, dice, en la carta de los romanos escribe dos veces, quiero ir a España, tengo deseos de llegar allí para predicar. Que luego hizo Pablo en España los primeros cristianos, en España, que entonces era una colonia romana. Pero vengo a decir otro tema. Salomón estuvo en España, pero con una misión. Era el hijo del rey David. Y Salomón fue el que construyó el templo de Salomón. Y el arca de la alianza la construyó, digamos, Moisés. Bueno, no él mismo, sino que Dios le habló con Moisés en el monte Sinaí, aquel donde vio la visión, la zarza ardiente, le dijo que fuera al faraón y que le iba a destruir todo el pueblo por haber hecho daño al pueblo de Israel. Que entonces eran el primer judío que entró en Egipto de esclavo, fue José. José, que su hermano lo habían vendido por envidia porque era muy talentoso aquel hombre y tal. Luego los egipcios odiaban ya aquellos que veían a la gente de las naciones como despreciables, como gentuza, que tal. Y entonces los tenían de esclavos a todos. A José también. José, ya saben la historia, es muy romántica. José, su hermano, le tenía envidia porque era visionario, podía interpretar sueños y tal. Y luego le hicieron esclavo de digamos, un siervo del faraón, Potifar, y la mujer muy celosa le veía al chico bien apuesto y tal, y quería acostarse con él, y no quería porque tenía una conciencia limpia, y luego encima le meten en la cárcel todavía. Pero bueno, es historia. Pero España
ha cumplido un papel en la antigüedad muy, muy grande. Salomón fue comisionado a España, el hijo de David, para hacer la cueva de Hércules, conocida en Toledo. Toledo está invadido de túneles y mucha gente, es histórico Toledo, que ya se entró una vez en la cueva de Hércules en la Edad Media y fue catastrofal para los que lo entraron. Es decir, porque Salomón fue comisionado para hacer una cueva y dejar en esa cueva algo que cambiará el mundo. Se llamaba la Mesa de Salomón. Y la Mesa de Salomón hay textos antiguos, judíos y tal, que son textos reales, que dice que Salomón, con la sabiduría que Dios le dio súper sabiduría por haber hecho el templo, que el rey, su padre, el rey David, le quería hacer el templo de Salomón para el arca de la alianza, y que la gente fuera allí a escuchar la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Y entonces Dios le dijo a David, que David es un héroe también, el rey David, padre de Salomón, que había matado a Goliat cuando todo el pueblo eran cobardes y un gigante, digamos, filisteo, insultaba al pueblo, insultaba a Dios, insultaba a todo el mundo, y era un gigante de más de casi 3 metros, y entonces nadie se atrevía a luchar con él. Y decía el Goliat aquel, el filisteo aquel, si alguno de vosotros lucha conmigo y me mata, todos los filisteos seremos vuestros esclavos, pero si yo le mato, vosotros nuestros esclavos para siempre. Y nadie se atrevía, veía un tío, un gigante, y el rey David, que era entonces, bueno, el rey entonces no, todavía no, era con su padre, su hermano, cuidaba las ovejitas, era un jovencito, 15, 16 años, y había oído eso, que nadie se atrevía. Y el rey David era un chico muy sentimental, muy piadoso, un hombre de fe, de pequeñito, sensible. Y pero que nadie se atreve con aquel. He oído que hay un gigante insultando a Dios, a Jehová Dios, nuestro Dios, el rey de Israel. Y si nadie se atreve, nada, pero es que es muy grande. Pues yo voy. Pero oye, ¿dónde vas tú? Si hay guerreros, decían a David, sus hermanos, estás loco. Pero no ves que es un tío de varios metros y tiene una armadura y tal. Y dices, ¿dónde vas tú? No, está insultando a nuestro Dios, a Jehová Dios. ¿Cómo yo voy a consentir eso? Yo voy, pero no, te va a matar, da igual. Y entonces empeñado Pompo, que tenía entonces 15, 16 añitos, y cuando Saúl, un tío de más de 2 metros, el rey de Israel, ¿a dónde vas tú? Dice, ¿sabes con quién te vas a enfrentar? No importa, aunque me mate, pero yo no dejo que ese filisteo insulte más a Dios. Venga, bueno, te va a matar. Haz lo que queráis, a lo mejor, pero ¿a dónde va ese tío? Y ve un gigante Goliat con un escudo, tenía 2 gente que le sostenían el escudo, el Goliat aquel tenía una lanza, y ¿dónde va este? Y dice, bueno, toma, le dio una armadura a David, muy interesante, y entonces David dijo, no, yo no puedo con esto, esta armadura, pero hombre, sin armadura vas a ir, pero ¿no te das cuenta con quién te vas a enfrentar? Da igual, si aunque me mate, pero yo me enfrento a él, por lo menos voy a intentar matarle, pero bueno, estás loco, lleva una espada, yo no puedo con esta espada, pesa mucho, pero ¿dónde vas sin nada? Yo lo que voy a hacer es ir a él con unas piedrecitas, una piedra. Pero bueno, y que David era pastorcillo, entonces creo que todavía muchos campos de estos pastores de ovejas lo utilizan. Es una onda, una piel de cuero larga, y por una piedrecita, la onda suelta una parte, ¡bum! Y la piedra va directa como un proyectil, ¡pum!, a la oveja, para si alguna oveja del rebaño se desfía del rebaño, la oveja intuitivamente, si ve que viene una piedra que le da en el cuerpo, mira y ve que saca parte del rebaño y vuelve al rebaño. Es un aviso que entienden los animalitos. Y David se enfrentó a él. Bueno, ya conoce la historia, que David sin miedo cogió unas piedrecitas y se reía aquel Goliat. Te vienes a mí como si yo fuera un perro con una piedra. Te voy a matar hoy, verás tú ahora, verás. Y David dije, sí, hoy yo te voy a matar a ti. Y las ovejas, y digo, no, perdón. Y los cuervos te van a comer los ojos. A mí, venga, ven aquí. Y David tranquilamente con una piedrecita le lanzó una piedra, ¡pum!, en la frente. ¡Bum! Cayó como un saco. Con el Goliat se acercó a David y le cortó la cabeza. Y punto. Y llegó a ser el rey más popular de Israel, el más famoso. Cometió errores, David. El rey David cometió errores. En fin, es común que el hombre, pues, enamoradizo, bien parecido, y todas las mujeres querían casarse con David, ¿claro? Pero que era el error que cometió, que se casó con una... O sea, no se casó, tuvo relaciones con una mujer, se llamaba Batseba, ¿verdad? Que estaba casada con un tipo, un guerrero de David, Urias. En fin, bueno, cometió errores, pero Dios vio los buenos hechos de David, la valentía que tenía, y lo perdonó, aunque llegó a ser, esa depresión la tuvo mucho tiempo. Y quería hacer el templo, ¿no? Salomón, David, yo voy a hacer el templo. Pues decía, Señor, yo, un simple hombre, durmiendo en un palacio con gente, y el arca de la alianza, que era la representación de Dios,
hablaba Dios por medio del arca, como un receptor transmisor, digamos. Para que, y estaba cubierta de oro, hecha muy bien en el monte Sinaí, pero trabajada al milímetro. Y dentro del arca había y hay todavía, por ejemplo, una jarrita con trozos de maná que comieron los israelitas 40 años en el desierto. Estuvieron comiendo solo maná. Y también un rollito, ¿no? De los 10 mandamientos. Y creo que todavía está, no estoy muy seguro, una de las espadas de Goliat, me parece. No estoy seguro, porque creo que hay esos instrumentos como recuerdo de la historia de Israel y las grandes hazañas. Y entonces David llegó a ser un rey estupendo y quería hacer el templo. Y Dios le dijo, no, no, que lo haga tu hijo, Salomón. Tú eres un hombre de guerra y tú estás para eso, para gobernar el país. Salomón, que haga el templo. Y en un sueño, Salomón hizo el templo. Era tío listo, pero no tan listo como después, que quería hacer el templo para hacer el arca. Y en un sueño, había hecho el templo ya mucho tiempo, ¿no? En un sueño, Dios le habló a Salomón y le dijo, a ver, Salomón, veo que has hecho un templo muy bien, estudió casi 7 años. Y dice, bueno, ahora que te voy a dar, Salomón, te quiero premiar. En un sueño, ¿no? Hablando con él. Pues Dios no puede hablar con nadie cara a cara, ¿no? La persona que vería a Dios cargar se quemaba como una pavesa en un segundo. Porque es un fuego. El que ha hecho el universo habla con él. Y míralo solamente. Y bueno, y habló en un sueño y le dijo, Salomón, Dios le dijo a Salomón, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Que te dé tesoros, que seas muy rico. ¿Quieres que te dé un éxito en todas las batallas que vayas tú? ¿O largos años de vida? ¿O qué quieres? Y te lo daré. Entonces Salomón en el sueño le dijo, mira, Señor, Jehová Dios, te agradezco todo lo que me vas a hacer, me das por mí, yo he hecho lo que tenía que hacer, pero una cosa sí te pido, eso de la riqueza y los años de vida y las batallas y todo, te agradezco, pero lo que sí te pido, es lo único que sí te pido, es que me des sabiduría para que yo como rey, después de mi padre, David, pueda gobernar a tu pueblo con justicia, con lealtad, con sabiduría. Eso sí te pido, lo demás es prescindible. Y Dios le dijo en ese sueño a Salomón, mira, porque no me has pedido riquezas, porque no me has pedido largos años de vida, porque no me has pedido éxito en las batallas, te lo voy a dar todo eso, más sabiduría, vas a ser el rey más sabio de la tierra. Y efectivamente fue. Uno de los viajes que hizo fue uno comisionado a Toledo, que entonces ya había una colonia de judíos muy antigua, la díspora. Ya habían pasado hacía siglos los judíos hacia España, que entonces era un poder grande en España, habían todas las culturas, iban a España. Lo acompaña el clima, la industria, es decir, los campos, la temperatura, las playas, cualquier cosa que hay en España es alentador para las personas que van allí, porque hay lugares en la tierra que hace mucho frío, que hace mucho calor, desérticos o hielo, pero España acoge la temperatura, el clima y el campo y todo a la vida. Hay gente, todo. Generalmente el pueblo español siempre es popular por la alegría, la sabiduría, el pueblo latino. Es decir, que España es reconocida en todos los tiempos por un pueblo de gente, la popularidad de los españoles es soñolía, alegre, simpática, vivarachera, aventurera. Lo acompaña el clima. Y Salomón fue a España, pero no solamente por el clima, por vivir allí, por llevar también consigo una colonia de judíos que se iba a crear en España. La judía que vive en Toledo, todos los descendientes de judíos que están en Toledo, muy popular, han hecho calles muy típicas judías y muchos edificios antiguos, son descendientes de la colonia que dejó Salomón en Toledo. Y la dejó con un extremo. Dios le dijo que hiciera una gruta grande. Toledo está infestado de túneles gigantescos. Mucha gente se ha perdido en Toledo, se ha perdido los túneles, que han querido buscar el qué, la cueva de Hércules. ¿Y qué hay en la cueva de Hércules? La mesa de Salomón. Hay escritos antiguos en hebreo que están ahí en los museos, que Salomón, de la sabiduría que Dios le dio, había construido muchas cosas, ciudades, había hecho rico todo el pueblo de Israel. Era extraordinario el tiempo de Salomón. Todo el mundo quería ver a Salomón porque era tan sabio que decía cosas que sorprendía a todo el mundo. Bien, y Salomón había construido, de ahí textos antiguos, una mesa extraordinaria. Se llamaba la mesa de Salomón. Y entonces decían escritos antiguos en hebreo, antiguo y tal, dice que Salomón habían visto gente que había construido una mesa y que él decía cosas y habían cosas del pasado.
como imágenes y voces, y que podía decir cosas y veían cosas del futuro, no habían pasado y ya se veían. Era una mesa llamada la mesa de Salomón, o cronovisor de Salomón en términos más modernos, y la había dejado en Toledo. Y en Toledo dejó Salomón una ley que era, digamos, para todas las culturas que pasaban por Toledo. Y era la ley que nadie, de todas las culturas, los reyes, naturalmente, tenía que entrar en la Coder, que era un túnel grande, y Toledo está infestado de túneles, a varias alturas, hay túneles en Toledo, Toledo está como una montaña, que pasan a 20 kilómetros de bajo tierra fuera de Toledo, a varias ciudades, varias poblaciones, a pueblos lejanos. Y Salomón había dejado allí la mesa. Es una mesa en cronovisor, que es decir, que él decía, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. A ver, por favor, un ejemplo moderno que la gente conozca, por decir algo. A ver, en la mesa, imágenes, por favor, y voces de quién me ordenó matar a Lady Di. A ver, imágenes, por favor. Y se ven imágenes, oye, esta mujer hay que matarla, estos son peligros. Y se ven voces y imágenes reales. Ha pasado al pasado, a cierto lugar, para cierta situación que Salomón pide que se aclare. ¿Y quién ordenó? Des en cuenta el detalle. Es un ejemplo. O por ejemplo que diga, a ver, imágenes reales en el consejo, que se vea quién fue la imagen real, ya que el destripador. Aquel asesino que asesinó y destripó a 5 prostitutas en el año 1868 en el barrio londinense de Whitechapel. Que se vean imágenes de él. Y se vean imágenes de él. ¿No da miedo? Otra cosa, por ejemplo, por decir cosas conocidas. Hay muchas cosas más que la gente no ha oído nunca. A ver, por favor, ¿quién asesinó en verdad al presidente John Fidel Kennedy? Imágenes, por favor. ¿O quién mandó a asesinar? ¿O cómo fue asesinado en real el presidente Kennedy? En Dallas, 1992 o 93. Bueno, ¿no da miedo eso a mucha gente? Y así sucesivamente. Esa mesa la dejó en la cueva. Y Salomón dejó una ley al principio de un túnel grande, que nadie podía entrar aquí. Y dejó la colonia previamente de judíos en Toledo, en la judería de Toledo, todavía de Salomón, para que cuidaran de la entrada. Y pusieron un rótulo que nadie podía entrar en esa cueva hasta que llegara la persona indicada en el tiempo del fin del sistema, y que entraría y que revelaría aquella cueva y todo lo que ve en la cueva. La mesa de Salomón, que estaba protegida por 2 robots gigantescos construidos por Salomón para interceder y eliminar o acabar con la persona que entrara allí imprudentemente, si pudiera entrar. Entonces, mucha gente, las culturas que tuvieron romanos, o godos, o árabes, judíos, todos los que estaban en Toledo pasaban por Toledo y se quedaban en Toledo. Era el centro de España, que es decir, todas las culturas querían ir a España. Hasta el pueblo de Israel, hasta Jonás, aquel del pez, a España. Y Pablo, el apóstol, a España. Salomón, a España. Todos, porque España cumplió en principio un papel primordial. Interesante, que la poca gente sabe. Hay la cultura y las tradiciones antiguas de Toledo, centro que dice que Toledo fue fundado, Toledo, capital centro de España, por un descendiente directo de Noé, poco después del diluvio, cuando el arca de Noé se quedó en el Ararat estancada. Y que fue traído con una mujer a Toledo desde el Ararat, un hombre descendiente directo de Noé, a un hijo, con una mujer que se llamaba Tarsis. Y fue en Toledo, esa mujer se llamaba Tarsis, donde empezó el primer imperio a escala mundial, luego de España y luego de Europa y luego casi el mundo entero, porque todas las colonias que había en la Edad Media, y si España hubiera continuado, hubiera sido como Norteamérica medio mundo. Así, la primer mujer que vivió en España después del diluvio con un hombre descendiente de Noé, se llamaba Tarsis, que fue el primer nombre que se dio a España. Por eso los textos antiguos de los hebreos, de cualquier, siempre habla de Tarsis. Jonás decía que quería ir a Tarsis. Era el nombre primitivo que se dio a España. España está esperando la cueva de Hércules. Está esperando gigantes entre rocas, que yo sé, las zonas donde hay gigantes. No momia, ni esqueletos, no, gigantes. Están vivos. Están en estado de ósea. Seccionando la roca, llegan a respirar. Que por cierto, ya veréis que lo que he dicho muchas veces, que ya se he sacado alguno, porque soy muy popular sobre estos temas de descubrimiento.
Y digamos, en Afganistán y todo esto, sacaron algunos, Norteamérica, los militares, y se le escapó uno. Porque una vez que, pensando que se abren las rocas, aunque llevan miles de años, están en ósea. Como si usted ha habido casos de experimentos, una rana la mete en una botella, por ejemplo, herméticamente sellada, o fría, como quiera. Y no hay oxígeno, no hay calor, no hay nada. Ábrela después de un año y la rana está viva. Entonces ese sistema para que el cuerpo no respira, pero tampoco se deteriora. Las células siguen vivas. En el momento que se abre la roca, entra el oxígeno y el corazón, el organismo empieza a respirar. Las células, la sangre, a pompear el corazón y se levanta. Y se le escapó un gigante en Afganistán huyendo y se metió en una cueva en un desierto de Afganistán llamado Kandahar y mandaron una sección de norteamericanos a la cueva y tuvieron que tirotearle. Y murió, era tan gigante que con una lanza saltó un soldado, aquellos militares, los saltó por el aire como si fuera una pluma. Y se vieron helicópteros, se llevaron al gigante del desierto de Kandahar, ya le habían tiroteado la cabeza y le llevaron a la E-51 en un barco norteamericano. Pero bueno, es una historia. España dejó aquella señal. Nadie tenía que entrar. Que en el tiempo vendría una persona muy especial, en el tiempo profético además, que entraría en la cueva de Hércules. Y que en aquel momento entrar en la cueva de Hércules, empezaría cosas grandes, como la destrucción total del imperio de la falsa religión, llamada en la Biblia Babilonia la Grande, la Gran Ramera. Vendía a escala mundial. Entonces muchas veces han impedido que alguien entre. O el que una vez entró y fue la catástrofe más grande de España fue precisamente en el año 711, el rey Rodrigo o Roderico, que gobernaba en Toledo, precisamente en el Cayo, se llama un castillo muy antiguo, de todos los gobernantes antiguos, se llama el Castillo de San Servando. Bueno, pues este rey, bastante testarudo, pues le habían dicho que Toledo, en fin, había conquistado Toledo, estaba entonces en dominio de los árabes, había ganado las batallas, y entonces le habían dicho, mira, esta cueva es profética. ¿Y qué hay en esta cueva? Tal? Es que hay una ley dejada por Salomón antigua, y los hebreos la cuidan la cueva, los judíos, dice que no hay que entrar nadie, porque si alguien entra ahora, que cualquiera que lo haya intentado, España llega a ser invadida rápidamente por árabes por 700 años. Y el rey Rodrigo dijo, pero qué tontería es esa, ¿qué tontería? No ha entrado nadie todavía. Esto yo creo que se le ocurrió a Rodrigo. Esto ha sido una idea de alguien muy listo que muchas joyas y robó y tesoro y lo metió aquí. Y como la gente es muy supersticiosa, pues han dicho, Salomón dejó esta profecía y tal. Y los judíos ya saben, cuidando de esto, pues ya se han olido todo el mundo que hay algo, mucho. Y que no lo quieren sacar a la luz pública por si hay alguna escapada, que hay una guerra, se llevan todo. Yo creo que eso es lo que... ¿Qué tontería es esa de que si España tenemos un ejército estupendo y somos una potencia? No. Y dijo Rodrigo Cabezón, pues yo no hago caso, hay que entrar ahí, quiero ver eso. Pero no entres, pero señor, que esto es una maldición. ¿Qué maldición? Venga, y mandó unos cuantos soldados y tal. Venga, entraron ahora mismo. Yo me quedo fuera. A ver, quiero saber lo que pasa ahí. Y de que entraron, estuvo esperando en la puerta de la gruta un tiempo, y cuando salieron todos corriendo asustados, habían estado como media hora, 3/4 horas, y salieron asustados blancos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Qué hay ahí? Y dice, señor, no lo puedo creer. Dice, entramos, había una iluminación dentro, una nave grande, una luz como si fuera de día. Dice, ¿y qué? Dice, y vimos dos estatuas gigantescas, como metálicas, y dentro, en el centro había una mesa brillante, muy bien acristalada. ¿Y qué? Que cuando intentamos entrar, los gigantes se levantaron, eran metálicos. Y entonces cogieron unas mazas y daban al suelo, ¡wow! ¡Wow! Y unas mazazos y todos asustados y salimos corriendo. Y asustado blanco, este tío nos hubiera aplastado a todos. Y dice, bueno, eso es cierto, que sí, no, pero yo tengo que ver eso. Señor, no sea loco. Porque había la tradición y ponían la puerta que si entraba alguien, 700 años, era invadido los árabes. Y fíjate, en Rodrigo no le hizo caso. Estos son historias. Yo quiero verlo. Señor, pero nos vamos a jugar aquí, que es de locos y eso. Pero bueno, yo por lo menos lo veo. A ver si eso es verdad. O es que os estáis del miedo, os habéis visto visiones. Bueno, y entró Rodrigo. Y efectivamente, cuando entró en la gruta, vio lo iluminado todo, vio la mesa
Salomón en el centro, aquí instalada, y los dos robos a un lado, izquierda, derecha, empezaron a mazazos. Y Rodrigo, con el miedo y todo, le gritó que eso funcionó. Ya diré por qué. Gritó a las estatuas, o a los robots, digamos en términos más modernos, no, 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 yo soy Rodrigo Rey, no, 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 no vamos a hacer nada, no, no, no tocas nada, no, no tocamos nada, es solamente verlo, y nos vamos enseguida, solo verlo, no tocas nada, nada, ni, por favor, no, no, si nos vamos enseguida. Y dice que pararon los robots, porque estaban programados para ir voces, y pararon. Y entonces mirar ahí, y miró que en la mesa había como, dice, un rollo metálico, vamos a decir en términos más modernos, un ordenador de mano. Un ordenador metálico, los hay, pero que son como rollos, como rulos. Y dice que abrió uno, dice que vio, que veía imágenes que se movían de guerreros con turbantes y espadas, digamos, de media luna, los árabes, y ponía un rótulo digamos, por inepto, por desobediente, por tal. Ahora vas a ser castigado 700 años, porque los árabes te invadirán España. Y salieron corriendo todos asustados tal. Y efectivamente, pocos días después, empezó una invasión de árabes desde el norte de África hacia España, por el estrecho de Gibraltar y todo aquello. Y España fue invadida por árabes 700 años. De hecho, Rodrigo, en la batalla de Guadalete, le mataron a Rodrigo casi a su familia, todo. Y hicieron una batalla y toda España era árabe. Y los españoles entonces eran esclavos de los árabes. Y se cumplió la profecía. Pero nadie, ni árabe ni nadie, entró de nuevo en la Cueva de Hércules. Nadie más. Ya los árabes ya sabían que eso era tabú. No había que entrar allí y tal. Y solamente fue España liberada de nuevo en el año 1492, que fue cuando los reyes de España, llamados Isabel de Castilla, y Fernando de Aragón y tal, aquellos reyesuelos, dice que unieron de nuevo a todos los que estaban escondidos, guerreros de España, en diferentes posiciones, en diferentes montes de España, tal, y unieron de nuevo el ejército y ganaron de nuevo unas batallas echando a los árabes y a los judíos de España, a todos. Quiere decir que fue cuando en 1492, precisamente cuando Colón descubrió América y toda aquella historia. Eso es historia, pero es verdad. La Cueva de Hércules está esperando todavía. Y la Cueva de Hércules no puede entrar nadie. Y si hoy cualquier persona, aparte de la persona escogida, que se le domina el gran monarca profético, que vendría a España y revelaría los misterios, si entrara cualquier persona que no fuera el personaje escogido, España volvería a ser invadida de nuevo los árabes, esta vez no por 700 años, para siempre. Fíjate que de momento en España hay de árabes, de marroquíes, ya casi millones, no 7 millones. Y está, quiere decir, se llama, no sé qué nombre se le ha puesto, los vigilantes o algo así, no me acuerdo. Un nombre como diciendo, están esperando algo. Si entre alguien entrara, aparte de la persona escogida, en la cueva, España sería, ya no por 700, para siempre, sería una nación árabe. Pero no va a ser así, porque la persona escogida ya está preparada para entrar allí. Y España, a raíz de aquello, llegará a ser de nuevo, como en los tiempos antiguos, una potencia mundial. Una potencia económicamente fuerte, una potencia de grandes, porque ha sido España grandes descubridores, Colón, Magallanes, Cortés, Pizarro, Elcano, cualquiera. España siempre ha sido muy popular en la antigüedad y lo volverá a ser en el futuro. Y en España hay muchos medios, muchas cosas que harán ricos no solo a España, a medio mundo. Porque en España hay tesoros escondidos. Por ejemplo, los gigantes de rocas. Ejemplo, los padres de los gigantes, los ángeles materializados, los nefelín. En España hay oro, hay diamantes, hay petróleo, hay uranio, hay de todo en España, que no se explota porque es más interés económico comprar el petróleo que explotar el nuestro. Muchas veces los americanos han hecho lo mismo, han invertido mucho dinero en comprar petróleo de extranjero, de Venezuela o de Rusia, o sea, y el suyo guardarlo. Cuando se acabe todo el petróleo, ellos emplean el suyo. Y España tiene lo mismo, tiene de todo, de todo. Porque en España es tan poderosa que en el tiempo de Salomón, lo dice la Biblia además, que Salomón mandaba toneladas de oro de España, muy bien refinado, se llamaba oro de Ofir, que era un oro puro. Yo no entiendo bien el sistema del oro, pero que el oro en bruto, pues digamos, lo calienta a unas altas temperaturas y todo el oro viene en consonancia o mezclado con otros materiales. Pero esa temperatura hace que el otro material,
como si fuera un espumarajo, se salga del oro y el oro puro se disuelva y se hagan en barrotes. Y dice la Biblia que Salomón mandaba de España toneladas de oro de Ofir, haciendo rico a Salomón a todo el pueblo de Israel. Que en tiempo de Salomón decía que los israelitas todos eran ricos, todo. Y que era poderoso Salomón, porque todo el mundo, de toda la tierra, ojo, que son cosas que ya largas de contar, venían de toda la tierra, los reyes de toda la tierra, no de una parte de la tierra, entonces, a ver a Salomón, a ver el templo, a ver. Y Salomón hizo rico a todo el rey, que decían, dice la Biblia, que el oro en tiempos de Salomón, todos eran ricos. Era como las piedras para ellos. Había gente que volaba cajas llenas de lingotes de oro. Hizo rico Salomón a todo Israel. Fíjate que se cumplió los sueños que Dios le dio, Jehová Dios a Salomón. Fue poderoso, fue rico, fue sabio, años largos de vida, popular por todos sitios, Salomón. La única pega que tuvo Salomón, que parte de ello lo heredó del padre, es que tenía 1000 mujeres. Eso ya se pasó. Y eso también le causó problemas, porque Salomón, con toda su sabiduría, el problema que tuvo real es que tantas mujeres, el tío le gustaban tantas mujeres que las compraba como si fuera, como hace el ejército ruso, comprar mercenarios, para pagar el cañón. Pues las compraba igual, para tener mujeres, y tenía 300 concubinas, 1000 esclavos, y reinas de todos sitios. Y donde iba Salomón, a cualquier parte de la tierra, que iba, fíjate que detalle que la gente dice, esto no puede ser, iba con naves. Las naves de Salomón o las naves de Tarse, construyó naves en España, las naves de Tarse. Y la gente, serían barcos. No, naves. Y hay escritos antiguos que dicen, árabes, que le da miedo a UNESCO mucho a enseñar cosas, y dice que Salomón había construido naves y metía ejércitos y volaban a otros países. Porque dice la Biblia literalmente que de toda la tierra, no de una parte de la tierra, venían de todos los sitios reyes a ver a Salomón, su sabiduría, a aprender. Y que cada vez que iba Salomón a cualquier parte de la tierra, cogía una virgen, una mujer de allí, se tenía relaciones sexuales con ella, la dejaba embarazada para tener hijos de Salomón, la prueba de Salomón en todo el planeta. Que entonces el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, escogido por Dios, del tiempo de Abraham. Entonces, hoy ya no, hoy ya son miembros a raíz de Jesucristo, de todo el mundo. Cualquier persona cristiana genuina, ese es miembro del pueblo de Dios, el pueblo de Jehová Dios, no el pueblo del Dios. No sé, hay tantas religiones que hoy en día pues se llama la falsa religión Babilonia la Grande. Que el negocio de religión para mucha gente como el Vaticano han hecho fortuna creando una religión a su aire. No, hay un Dios verdadero y una verdad verdadera. Pero bueno, eso es otro tema que saldrá a la luz pronto. Ya el Vaticano se huele que su fin se acaba y quiere hacer forma el Vaticano, que todas las religiones se unan, y así como la ONU, la OTAN, pues todos uno. Y si se meten contra nosotros, se meten contra todos y tal. Ya se le ve el plumero por todas partes. El reino de Dios viene. Es un gobierno de Dios. El reino de Dios solventará todos los problemas de la tierra. La oración que rezamos en el Padre Nuestro, ¿cuál es? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hay que conocer el nombre de Dios. Se llama Jehová Dios. No Dios, un Dios cualquiera. Pues si cualquiera, no sé cuántas religiones en el hinduismo habrá de dioses. Pues miles de nombres. O en el budismo, o en el yo qué sé. Hay religiones por ahí que tienen cientos y miles de dioses. Hay un Dios verdadero y una verdad verdadera. Y el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, uno solo, no mucho. Y España, con estos descubrimientos, será una potencia mundial gigantesca. Porque sacar gigantes entre rocas, sacar cuerpos de los ángeles materializados, cuerpos, sacar mujeres que fueron metidas de rocas, que eran las esposas de los demonios. Y dice la Biblia que en el Génesis capítulo 6, versículo 1 al 4, dice que los ángeles vieron a las mujeres de la tierra, los ángeles no son humanos, y querían tener relaciones sexuales, experimentar qué es eso. Vinieron a la tierra estos ángeles caídos o demonios y tuvieron relaciones sexuales con mujeres y tuvieron gigantes, los nefilim monstruos, que luego están dentro de rocas para preservar los de Noé. Todas estas cosas, sacaré el arca de la alianza, sacaremos cosas. Hay algo insólito que también saldrá. Son descubrimientos que harán de España, vamos, digamos, la meta de todo el mundo. Todo el mundo querrá venir a España. Ya España es turística de hace muchos años, porque explotaron ya empezando, ya en el tiempo del general Franco, en España, el turismo. El turismo, vieron que era una fuente de ingresos, se empezaron a construir hoteles en la Costa Brava, Costa del Sol, en Las Palmas, en Mallorca.
Y si es la voluntad de Dios, veréis lo que pronto será con España. La cueva del Hércules atraerá el mundo, todas las noticias, los gigantes dentro de rocas, las mujeres dentro de rocas, niñas dentro de rocas, que contarán ellas lo que vieron hace miles de años. Pero se imaginaron, lo vieron. Y se dejaron en las rocas para que esas mujeres delaten, relaten y digan lo que vieron ellas, cuando vinieron los demonios y otras cosas que salen en España. Ahí hay muchas cosas que esperan. Las naves de taxi, naves voladoras que no utilizan gasolina ni gasoil. ¿Qué piensan que será eso? ¿Qué piensa que será la industria española solamente con las naves? Construir, ya sabe la contaminación mundial, los problemas que está causando, pero construir naves que no gastan, que no hacen ruido, que no contaminan, las naves que tu Dios Salomón, con energía dinámica, y que duran para siempre, y que aunque se rompa se vuelve a reparar el material, eso cambia el mundo totalmente. España fue una potencia mundial, volverá a ser una potencia mundial en este tiempo al fin. Y todo se debe a Dios, que predijo que en España empezaría el fin del sistema satánico y el comienzo de una nueva era de paz, seguridad, que durará por toda la eternidad. Es la obra de Dios, no de hombre, sino Dios previó primero con el pueblo de Israel y cosas que serían una base fiable para que el tiempo de fin, este reino de Dios que viene, sea reconocido en toda la tierra. Sí, España es, digamos, legendaria. España se decía antiguamente, era broma, ¿no? Una antigua, un poco sarcasmo, pero no. Bueno, yo no soy político. Yo pienso que en el tiempo del general Franco, pues había en España pues, buenas cosas, malas. Perdón. Ya, ya. Sí, ya. Y come clay. Ya. Bueno, perdona que siempre que hablo me dan una llamada. Bueno, que España llegó a ser muy popular en todos los tiempos. Decía el general Franco que en España había trabajo, había industria, el turismo vamos, el turismo llegó a ser una fuente de ingresos en España. Pero ahora, con estos documentos, aparte del turismo y la publicidad y el periodismo y todo, España volveremos a ser una potencia mundial. En este tiempo de tantas guerras, tantas atrocidades, tantos horrores, España ha sido elegida para que sea una fuente de luz para el mundo entero. No para la gloria de hombres. Los hombres somos creaciones de Dios. Para la obra del Creador, el que hizo los cielos, la tierra, la vida, y el que ha prometido, por medio de su Jesucristo, que los humanos viviremos para siempre en la tierra, en paz y seguridad. Cuando este sistema satánico, Dios, en un Armagedón final, lo destruya. Cumplirá un papel fundamental la cueva de Hércules. Verás lo que pasa cuando se saque la mesa de Salomón y empiecen a revelarse secretillos que van a hundir a mucha gentuza. Ya lo veréis. Por eso Dios previó que esto aparezca ahora en el tiempo de fin.